Vestía oro y hablaba como un dios, pero en pocos días sus manos tocarían la tierra como garras, su boca desgarraría la hierba como una bestia salvaje. Del trono a la locura, de la gloria al polvo, algo impensable aguardaba al más grande rey de Babilonia. Una fuerza invisible, superior a todos los imperios, lo observaba en silencio, hasta el día en que decidió intervenir. Nabucodonosor era más que un rey, era el símbolo mismo del poder terrenal. Su nombre resonaba como trueno entre los pueblos, sus decretos moldeaban destinos, y su ciudad, Babilonia, brillaba como una joya incrustada en el desierto. Bajo su mando se alzaron palacios de oro, jardines colgantes y muros tan anchos que por ellos corrían carros. Sin embargo, detrás de tanta gloria, había algo que ni el Rey de Reyes podía controlar: el orgullo que se extendía como maleza en el suelo de su corazón. En silencio, el Dios del cielo lo observaba, sabiendo que el momento de la cosecha se acercaba. La historia comienza antes de la caída, cuando el trono de Nabucodonosor aún relucía bajo los cielos de Babilonia. Había conquistado naciones, humillado reyes y destruido Jerusalén, llevando cautivos a los hijos de Israel. Pero fue allí, entre los exiliados, donde conoció a un joven llamado Daniel, un prisionero con ojos que veían más allá de los sueños. Cuando los sabios de Babilonia fallaron en interpretar los misterios que atormentaban al rey, fue Daniel quien reveló la verdad. Oh rey, fue el Dios del cielo quien te dio todo este dominio. Palabras peligrosas que chocaban frontalmente con la vanidad del hombre más poderoso de la tierra. El tiempo pasó, pero las palabras de Daniel resonaban como una semilla plantada en tierra seca. Nabucodonosor no se doblegó. Al contrario, erigió una estatua de oro y exigió adoración. Cuando 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a postrarse, ordenó que fueran lanzados a un horno ardiente. Pero ocurrió algo que ni él ni sus magos jamás podrían haber previsto. Los 3 hombres salieron ilesos, y una cuarta figura, con apariencia divina, caminaba entre ellos en el fuego. El rey se asombró, llegó a exaltar al Dios de ellos, pero no se arrepintió. El orgullo aún reinaba, escondido tras palabras piadosas. Entonces vino un segundo sueño. Un sueño que perturbó su espíritu y que una vez más nadie supo interpretar. Vio un árbol gigantesco, con hojas que tocaban el cielo y frutos que alimentaban a toda criatura. Pero un mensajero del cielo descendió y bramó con voz de trueno: corten el árbol, arranquen sus hojas, dispersen sus frutos, dejen solo el tronco, atado con cadenas de hierro y bronce. Aterrorizado, Nabucodonosor llamó a Daniel. Y Daniel tembló, porque ahora la visión no hablaba solo del reino, hablaba del propio rey. Era una sentencia venida del cielo, y el cielo no cambia de parecer sin arrepentimiento. Daniel no midió sus palabras. Con ojos firmes y alma pesada dijo: tú, oh rey, serás apartado de entre los hombres, vivirás como las bestias, comerás la hierba del campo, te mojarás con el rocío del cielo. Era una advertencia, pero también una invitación a la redención. Daniel aún se atrevió a clamar: arrepiéntete, rompe con tus pecados, muestra misericordia a los oprimidos. Pero el corazón de Nabucodonosor, endurecido como piedra bajo el sol, no cedió. Oyó, pero no se humilló. Y así, la sentencia permaneció colgando sobre su cabeza, como una hoja invisible, esperando el momento exacto para caer. Pasó un año, 12 meses enteros de silencio celestial. Nabucodonosor tal vez pensó que el sueño era solo un delirio. Su ciudad seguía firme, sus ejércitos invencibles, su nombre temido. Un día subió a la terraza de su palacio, el punto más alto de la ciudad, más magnífica de la tierra, y con ojos llenos de orgullo, declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder para gloria de mi majestad? Apenas terminó la frase, una voz rompió los cielos como un trueno. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te declara:
tu reino te es quitado. La caída había comenzado y nada podría detenerla. En el instante en que cesó la voz, algo se rasgó dentro de Nabucodonosor. Su mente, antes afilada como espada, se nubló como niebla espesa. El rey cayó de rodillas, luego en 4 patas. Sus ojos perdieron el brillo de la razón. Como un animal, huyó de la presencia humana, abandonando el trono, las vestiduras, la corona. Fue al campo, como una criatura salvaje, y allí permaneció. Días se convirtieron en semanas. Sin abrigo, sin dignidad, comiendo hierba como el buey, empapado por el rocío, viviendo entre arbustos y silencio. Aquel que se había exaltado como un dios, ahora se arrastraba como bestia entre los espinos. El tiempo no tuvo piedad. 7 largos años pasaron, un ciclo completo de humillación. Su cuerpo se transformaba, el cabello crecía como plumas, las uñas como garras. No había palabras, ni pensamiento racional, solo instinto. Quienes pasaban junto a él veían una criatura grotesca, sin saber que allí, bajo la piel desgarrada y los ojos perdidos, había un rey. ¿Y el cielo? El cielo esperaba. Dios no lo destruyó, Dios lo mantuvo vivo, porque la justicia de Dios no busca aniquilar, sino quebrar para reconstruir. Cada día en el campo era una gota de misericordia, hasta que él alzara los ojos. 7 años, 7 vueltas completas del cielo sobre la tierra, y entonces algo cambió. Un momento, solo un instante, en que los ojos bestiales de Nabucodonosor se alzaron, no hacia los hombres, no hacia su trono, sino hacia el cielo. Fue en esa mirada, frágil y sincera, donde comenzó la transformación. El texto dice: alcé mis ojos al cielo, y me volvió el entendimiento. No necesitó decir nada. El simple gesto de buscar lo alto fue suficiente para abrir las compuertas de la gracia. La cordura volvió como un río que rompe una represa, y con ella vinieron lágrimas, alabanza y una confesión que jamás antes había salido de su boca. Y dijo: alabé al Altísimo, glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Estas palabras no salieron más de un trono, sino de un corazón quebrantado. Nabucodonosor, el rey que había desafiado al Dios de Israel, ahora lo exaltaba con toda el alma. Reconoció: ningún imperio, ningún hombre, ningún logro humano puede resistir la voluntad de Dios. Nadie puede decirle: ¿qué haces? Ese día el reino le fue restaurado, pero no de la misma forma. Volvió al palacio, sí, pero el verdadero reinado comenzaba ahora dentro de él. Un hombre nuevo había emergido de la bestia. El regreso de Nabucodonosor al trono no fue celebrado con trompetas, sino con reverencia. Los nobles y consejeros que antes lo veían como un dios, ahora lo veían como un hombre transformado. Había en sus ojos un brillo distinto, no de orgullo, sino de temor y sabiduría. Ya no hablaba de sus obras, sino de las obras de Dios. Y ante toda la corte declaró: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Aquel que había caminado como animal, ahora hablaba como profeta. Allí, en ese trono restaurado, Nabucodonosor comprendió algo que ningún ejército podía enseñar. Dios no lo humilló por venganza, sino por misericordia. La caída no fue castigo, sino sanación. Entendió que la mayor prisión no era el exilio ni la locura, sino el orgullo. Y la mayor liberación no era el regreso al palacio, sino el reconocimiento de que Dios gobierna sobre todo, y que el corazón que se inclina ante él es más glorioso que cualquier corona. Por primera vez, Nabucodonosor era verdaderamente libre. Babilonia seguía imponente, pero para Nabucodonosor ya no era el centro del universo. Ahora comprendía que todas las naciones, reyes y tiempos están en las manos del Altísimo. Ya no miraba sus conquistas con vanidad, sino con humildad. La gloria que antes reclamaba para sí,
ahora la entregaba al Dios que reina sobre los cielos y la tierra. La bestia que habitaba en él había sido vencida, no por espadas, sino por la verdad, y en esa verdad encontró el propósito que todo ser humano busca: vivir no para sí mismo, sino para aquel que sopla vida en todas las cosas. La historia de Nabucodonosor no terminó con una guerra, sino con una adoración. Su último mensaje registrado no fue una ley ni un decreto, sino un cántico de exaltación al Dios eterno. Entendió que los reinos se desvanecen, los imperios caen, pero la palabra de Dios permanece. El rey de Babilonia, que un día ordenó que los hombres se postraran ante una estatua, ahora doblaba las rodillas ante el único rey digno. Aquel que anduvo como bestia, ahora enseñaba como hombre restaurado. Y su lección atraviesa los siglos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos hoy viven como Nabucodonosor vivía antes de la caída? Coronados por conquistas, embriagados por estatus, cegados por la ilusión del control. La historia del rey es un espejo para todo corazón humano que cree gobernar su propia existencia. La locura del orgullo es sutil. No nos lleva al campo como animales, pero nos aleja silenciosamente del cielo. Sin embargo, la misma mano que cortó el árbol fue la que preservó el tronco. Dios nunca borra lo que Él pretende restaurar. Y aun cuando todo parece perdido, aún hay raíces, aún hay esperanza. Si la caída de Nabucodonosor fue pública, su restauración fue divina. Lo perdió todo, pero encontró lo esencial. Descubrió que la verdadera grandeza no está en lo que construimos, sino en reconocer a aquel que lo sostiene todo. El Dios que lo humilló fue el mismo que lo levantó. Y hoy, esa misma mano se extiende a ti y a mí, porque todos llevamos dentro un rey orgulloso que necesita morir para que el hombre de Dios pueda vivir. Nabucodonosor fue transformado, no por fuerzas humanas, sino por la gracia que espera pacientemente hasta que levantamos los ojos al cielo. Tal vez estés atravesando una temporada de humillación. Tal vez perdiste algo valioso: estabilidad, dirección, identidad. Y todo lo que queda es el suelo frío y el silencio de Dios. Pero escucha, no es el fin. A veces Dios permite que seamos despojados para vestirnos con lo que realmente importa. Él corta para sanar, desciende para luego levantar. Y el mismo cielo que un día guardó silencio ante Nabucodonosor, habló con gracia cuando él alzó los ojos. Tu mirada también puede encontrar ese mismo cielo. Hoy, ahora, donde quiera que estés, la historia del rey que se volvió bestia no es una fábula del pasado, es un llamado para el presente. Dios aún reina. Él aún exalta a los humildes y humilla a los soberbios, y el mismo amor que restauró a Nabucodonosor está disponible para ti. No esperes que la caída te despierte. Hoy es el día para reconocer que todo don viene de lo alto y que sin Él somos solo polvo. Pero con Él, hasta el polvo canta. Alza tus ojos, el cielo te está esperando. Y quién sabe, tal vez esta sea la temporada en que tú también vuelvas a estar completo. La soberanía de Dios no es una amenaza, es un refugio. Humillarse ante Él no nos empequeñece, nos libera. Fue el orgullo lo que hizo arrastrarse a Nabucodonosor, pero fue la rendición lo que lo hizo reinar de verdad. Que su historia nos recuerde: todo trono sin Dios es inestable, pero toda rodilla doblada ante Él está sostenida por la eternidad. Si esta historia habló a tu corazón, no arriesgues perder lo que viene después. Dios sigue hablando a través de cada guión, cada palabra, cada revelación. Suscríbete ahora. No dejes que el próximo llamado pase desapercibido. Hay más verdades esperándote. Y ya puedes ver este video que está en tu pantalla.